Queridos hermanos, muy buenos días. Que nuestro Dios bueno y fiel siga bendiciendo sus vidas. Hoy volvemos a encontrarnos nuevamente, hermanos, ya en una nueva serie. Y esta nueva serie en la cual estaremos predicando durante todo el mes de diciembre es titulada, y como usted ya lo ve en la pantalla, se titula El Verbo se hizo carne. Verán, mis hermanos, el propósito de esta serie es volver a los principios fundamentales de nuestra fe cristiana. Es volver a los fundamentos del Evangelio para seguir comprendiendo, mis hermanos, lo que es el diamante que es el Evangelio. Porque el Evangelio es un diamante, déjeme decirle. ¿Por qué lo digo? Verán, mis hermanos, el Evangelio es tan profundo en todas sus dimensiones que podemos pasar toda una vida estudiándolo y aún así apenas descubrir las inescrutables riquezas de la sabiduría de Dios. Así es el Evangelio. El mes de diciembre, o como algunos de nosotros lo conocemos, el mes navideño, el mundo entero y también los cristianos empezamos a reflexionar sobre lo que es el nacimiento de Jesús. Y en la mayoría de ocasiones, queridos hermanos, empezamos a veces solamente a enfocarnos nada más en lo que es la encarnación de Jesús o de Cristo. Pero en esta ocasión vamos a ver todas las admirables cosas que el Evangelio nos muestra en referencia a la vida de Cristo y no tan solamente su encarnación. Por ejemplo, mis hermanos, en esta serie estudiaremos las admirables profecías mesiánicas. Estudiaremos su admirable nacimiento, su admirable vida, su admirable muerte y su admirable resurrección. Así que acompáñenos, mis hermanos, a orar y que el Señor nos pueda dirigir en esta serie titulada El Verbo se hizo carne. Acompáñame a orar. Señor, queremos darte gracias una vez más en esta hora de la mañana por permitirnos estar aquí. Señor, esta nueva serie, la cual empezamos en esta mañana, tiene nuevamente el fin de volvernos a los principios fundamentales de la fe. Señor, es tan importante volver a recordar y volver, Señor, a cimentar sobre la mente y los corazones, Señor, los principios fundamentales del Evangelio. Y tu Evangelio es un diamante. Mientras más observamos las capas, las dimensiones, la complejidad y la profundidad, más nos damos cuenta, Señor, que el Evangelio es profundo, es precioso, que apenas estamos descubriendo, Señor, las riquezas de tu sabiduría allí. Señor, cuán grande eres tú, cuán grande es tu palabra, cuán grande es el Evangelio. Permítenos, Señor, una vez más ser conducidos por tu Espíritu Santo, porque el Espíritu tuyo es el que todo lo escudriña de ti y nos hace entender las profundidades tuyas. Por lo tanto, Señor, guíanos en toda sabiduría en esta mañana para comprender, Señor, tu palabra, y el escrito está. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Hermanos, en esta nueva serie de El Verbo se hizo carne, el día de hoy veremos nuestro primer tema titulado Las admirables profecías mesiánicas. Las admirables profecías mesiánicas. Mis hermanos, debo de admitirles que tengo mucha emoción el día de hoy por compartirles la palabra de Dios referente a este tema. En verdad, estoy muy emocionado. ¿Por qué? Verán, mis hermanos, el tema que nos corresponde el día de hoy poder meditar en este primer sermón de esta serie trata de algo tan importante en nuestra fe cristiana. Permítame empezar con una definición, porque muchos de nosotros quizás entendamos profecías como malentendidamente a veces se ve en los círculos evangélicos, de que un hermano viene y te dice: yo te digo de parte del Señor. Podemos quizás pensar ese tipo de cosas. Permítame echar solamente fundamento de un principio básico de lo que es la profecía en la Biblia. Hermanos, la profecía es un elemento básico en la enseñanza de la Biblia con respecto a la revelación especial dada por Dios al hombre. ¿De acuerdo? Es el elemento básico en la enseñanza de la Biblia con respecto a la revelación especial dada por Dios al hombre. Y verán, mis hermanos, el tema de la profecía bíblica, como les mencionaba, es un tema que particularmente me fascina. Y el Señor, durante todo este año, me ha hablado a mi corazón, me ha ministrado mucho respecto a este tema. Las profecías bíblicas, mis hermanos, y en particular las mesiánicas, debería ser uno de esos temas que los creyentes deberían estudiar,
deberían abrazar y deberían gozarse. Pero creo más bien, queridos hermanos, que esto ha resultado para muchos hermanos cristianos algo desconocido y sin importancia. Muchos hermanos de la iglesia piensan que la profecía bíblica no tiene una aplicación práctica. Para esos hermanos que piensan así, o si usted mismo ha sido de los que piensan así, déjeme decirle que solamente eso está evidenciando su ignorancia bíblica. Mis hermanos, hay algo importante que usted necesita escuchar el día de hoy. Nunca, jamás en su vida como creyente deje de lado las profecías bíblicas, porque son importantes y tienen una aplicación práctica en la vida. Verán, la Biblia, mis hermanos, está llena de profecías que en su contexto profético tiene aplicaciones prácticas. Por ejemplo, miren su Biblia, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14 es un pasaje asombroso donde Jesús está tratando de animar a sus discípulos. Y en medio de ese capítulo, Jesús lanza una profecía. Miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 2, profecía de Jesús. Dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto ya ocurrió, esto es algo que va a ocurrir en el futuro. Jesucristo fue a prepararnos lugar en la morada del Padre y vamos a vivir ahí. Eso es profecía, hermanos. Algo que va a ocurrir, algo que el Señor iba a hacer. Eso es algo que va a ocurrir en el futuro. Pero ¿cuál es la aplicación práctica de la profecía? Bueno, Jesús dijo en el versículo 1, dijo: no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. ¿Se da cuenta cuál es la aplicación práctica de la profecía? Déjeme decirle algo de manera resumida. Si usted es un creyente que estudia y abraza la profecía bíblica sabiendo lo que Dios ha hecho, lo que sigue haciendo y lo que planea hacer, entonces, mis hermanos, usted no será un creyente que esté preocupado por el día de mañana, porque usted sabrá que Dios tiene todo bajo control. Esa es la aplicación práctica de la profecía. Porque Jesús nos permite entender que en la casa de su Padre muchas moradas hay, que Él fue a preparar lugar para nosotros. ¿Cuál es la acción práctica? Que no se turbe nuestro corazón. Ahí está la acción práctica de la profecía. Que nosotros confiemos en la soberanía de nuestro Dios. No se turbe nuestro corazón. Mis hermanos, la importancia de las profecías bíblicas en las Escrituras es muy importante. Le voy a dar un dato muy relevante. Aproximadamente, mis hermanos, un 30% del contenido de la Biblia es profecía. 30% de toda la Escritura aproximadamente es profecía. Si usted quisiera saltarse de las Escrituras versículos que contengan profecía, usted estaría evitando leer casi un cuarto de la Biblia. ¿Sabía usted eso? Casi toda la Escritura, mis hermanos, una buena parte de ella es profecía. Así que, si ya entendimos la relevancia de la profecía bíblica, debemos también enfatizar, mis hermanos, que dentro de la profecía existen las profecías mesiánicas. Dentro de la profecía bíblica está la profecía mesiánica. ¿Y qué es la profecía mesiánica? Quiero colocarle una definición para que usted me entienda lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Qué es la profecía mesiánica? Y se lo pongo allí. Las profecías mesiánicas, mis hermanos, son las predicciones que la Biblia habla sobre el Mesías. Y en particular, estas profecías tratan con algún aspecto del carácter, ministerio, gobierno o manifestación del Mesías, que como nosotros, los creyentes, los cristianos evangélicos, identificamos que se cumplieron en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Las profecías mesiánicas, mis hermanos, son en extremo importante dentro de los fundamentos de nuestra fe, porque cuando el Verbo se hizo carne, fue en un contexto de profecías mesiánicas. Hermanos, en este sermón desarrollaremos 3 puntos importantes referente a la profecía mesiánica. En primer lugar, veremos la veracidad de las profecías.
En segundo lugar, veremos el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Y en tercer lugar, veremos cuál es la importancia de las profecías. Así que vamos a nuestro primer punto en esta mañana a reflexionar. Y tenemos que decir en primer lugar cuál es la veracidad de las profecías. Porque, ¿saben, mis hermanos? Uno de los primeros aspectos que debemos de evaluar es la veracidad de la profecía. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué las profecías son verdad? ¿Por qué no son mentiras las profecías? ¿Por qué las profecías en la Biblia son verdad y no es el invento de cualquier persona que pensó que colocar aquí decir algo acerca del futuro? ¿Por qué las profecías en la Biblia son verdad? Porque pudiéramos colocar en tela de juicio las profecías de la Biblia, como muchos hombres impíos y pecadores a lo largo de la historia humana han intentado colocar y poner en tela de juicio la profecía bíblica, mis hermanos. Muchos hombres han intentado hacer eso. Entonces, tengo que volver a la pregunta con ustedes: ¿por qué son verdad las profecías bíblicas? Yo le voy a dar, mis hermanos, dos razones por la cual nosotros creemos que la profecía bíblica es verdad. Hay una veracidad en las profecías bíblicas. Número uno, mis hermanos, es porque son prueba interna de la inspiración divina. Porque son prueba interna de la inspiración divina. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Escuche, porque esto es algo revelador que mencionan las Escrituras. Dice la palabra de Dios: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, las profecías son inspiración del Espíritu Santo. Es decir, mis hermanos, el origen de las profecías es divino. Mis hermanos, aunque las profecías bíblicas fueron escritas por hombres que las escribieron, fue el Espíritu de Dios que las inspiró de esa forma, dándonos a entender, queridos hermanos, que las profecías son verdad porque fueron inspiradas por un Dios que es veraz. Y sabemos, por lo tanto, que las profecías son verdad porque las inspiró un Dios que es verdad y que es imposible que Él mienta. Él no puede mentir. Las profecías están directamente, mis hermanos, relacionadas con la naturaleza de Dios. Base bíblica para esto: Números 23, 19, lo que acabamos de cantar en una canción espiritual. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que ha dicho Él no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Dios no es hombre para mentir, hermanos. Romanos 3:4, la palabra de Dios dice: antes Dios sea ¿qué cosa? Veraz, y todo hombre sea mentiroso. Dios no puede mentir. Nosotros, mis hermanos, tenemos a un Dios que no puede mentir. La mentira no es parte de su naturaleza. Él es luz y no hay tinieblas en Él, por lo cual su palabra y profecía también, mis hermanos, que Él ha inspirado por medio del Espíritu Santo, tiene el reflejo de su naturaleza. Su palabra, por tanto, es verdad, y eso incluye las profecías. Son verdad porque nuestro Dios es veraz. Hay una relación de lo que Dios es y su palabra. Si Dios es veraz, su palabra es verdad. Y yo no estoy llegando a esa conclusión por interpretación privada. Hay muchos hombres en las Escrituras que llegaron a esa conclusión. El rey David lo sabía, siendo inspirado por el Espíritu Santo. El rey David dijo: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Segunda de Samuel 7:28. El apóstol Pablo también lo sabía. Él dijo en Colosenses 1:5: de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Su palabra es verdad. El mismo Señor Jesucristo también lo afirmó cuando Él dijo en Juan capítulo 17, versículo 17, Él dijo: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad.
Toda profecía, mis hermanos, son verdad en las Escrituras porque son inspirados por un Dios veraz. Es nuestro Dios. Toda palabra suya es verdad y está respaldada por su misma autoridad. Y todo lo que Dios profetizó en la Biblia, sobre todo en la profecía mesiánica, es verdad porque, nuevamente lo repito, es un Dios que no miente. Escuche, mis hermanos, las determinantes palabras que nuestro Dios habla referente a su palabra profética. Espero que esto le asombre en su corazón. El Señor dijo, Isaías capítulo 46, versículo 9 al 10, escuchen lo que nuestro Dios dijo acerca de su palabra profética. Él dijo: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, dice el Señor, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Mis hermanos, todo lo que el Señor ya dijo desde los tiempos antiguos, desde lo que no era y ya había preanunciado, todo eso el Señor hará porque su palabra es verdad. Él no es hombre para mentir. Y todo lo que profetizó, todo lo que anunció en la antigüedad cumplirá. ¿No le parece eso asombroso de nuestro Dios? Nuestro Dios cumple sus profecías. Dele gloria al Señor. Mis hermanos, pero no solamente hablemos de la veracidad de la profecía, porque ya hemos visto que son inspiración divina. Ya sabemos que la base de la veracidad de la profecía es porque nuestro Dios es veraz. Pero en segundo lugar, mis hermanos, tenemos que ver que la profecía es verdad, es veraz. Hay una veracidad en la profecía bíblica porque son de cumplimiento exacto y seguro. Hermanos, la profecía en la Biblia es de cumplimiento exacto y seguro. Vaya conmigo al profeta Habacuc, capítulo 2, versículo de 2 al 3. Miren lo que dice el profeta de Dios. Dice lo siguiente: y Jehová me respondió y me dijo: escribe la visión. ¿Qué es la visión? La profecía, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan entenderlo. Escribe la visión, profecía, y declárala en tablas, escríbelas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión o la profecía tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Mis hermanos, en primer lugar, el cumplimiento de la profecía es seguro. Miren lo que dice en este texto. Dice: aunque tardare, espéralo. ¿Sabes qué te quiere decir eso? Que la profecía es de cumplimiento seguro. Es muy seguro. Mis hermanos, escuche esto. Hay plazos y tiempos fijados por Dios. Él puede aparentemente tardar, voy a poner entre comillas, aparentemente tardar. Puede aparentemente nosotros tener la percepción que hay demoras, pero nada puede impedir el cumplimiento de las profecías de Dios. Lo que Dios ha prometido se cumplirá con toda certeza. En toda la profecía bíblica, cuando usted estudia a los profetas en la Biblia, se da cuenta que cada vez que un profeta tenía palabra de Dios y tenía que profetizar, el profeta estaba completamente seguro que Dios cumpliría lo que había prometido, porque el cumplimiento de la profecía de Dios es seguro. Pero mire también lo que dice Habacuc. Habacuc no solamente dice que aunque tardar, espera, lo dice el Señor. Dice: sin duda vendrá, no tardará. Eso te dice, mis hermanos, que el cumplimiento de la profecía no solamente es seguro, el cumplimiento de la profecía es exacto. Mis hermanos, el tiempo del cumplimiento de lo que Dios ha profetizado en la Biblia ya fue establecido. El momento exacto del cumplimiento de las profecías no es determinado por un pastor, no es determinado por un supuesto apóstol, que hay muchos por ahí en internet. No, el cumplimiento de las profecías de Dios están determinadas por Dios y no llegará tarde. Este es un principio fundamental y vital en la profecía bíblica. Mis hermanos, ha de cumplirse en el momento que Dios ha establecido y no llegará, mis hermanos, ni una fracción tarde de segundo. Cuando Dios establece que algo debe de cumplirse, Él sabe el momento exacto cuando ha de cumplirse la profecía.
El Antiguo Testamento está ejemplificado, mis hermanos, por varios ejemplos proféticos. Quiero ponerle dos, quiero traerle a su mente. Dios dijo a Noé y le dijo: ciertamente va a llegar el diluvio. ¿Sabe cuánto tiempo tardó el diluvio antes de que llegase? 120 años después llegó el diluvio. Pero Dios ya había fijado el momento en el que llegaría el diluvio. Pero la gente no creyó. Y cuando llegó el diluvio, era demasiado tarde para arrepentirse. Pero lo que Dios le profetizó a Noé, el Señor lo cumplió, porque la profecía es segura y exacta. El Señor en su palabra también le dijo, cuando visitó a Abraham, le dijo: ciertamente voy a visitar a Sodoma y Gomorra y te aseguro que la voy a destruir. Mis hermanos, llegó el momento en el que el tiempo determinado de Dios, el Señor también destruyó a Sodoma y Gomorra, porque había un tiempo exacto para que sus cumplimientos divinos se cumplieran en el momento y en determinado momento exacto, como dice la profecía. Tal vez, mis hermanos, lo más notable se encuentra en la vida de Abraham. En el capítulo 15 de Génesis vemos la siguiente profecía. Escuche y leas atentamente. Génesis capítulo 15, versículo 13 al 14. Mire lo que el Señor le estaba profetizando a Abraham. El Señor le dijo: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida ¿cuántos años? 400 años. Dios le estaba anticipando 400 años antes lo que iba a suceder. Escuche la profecía. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. ¿Quiere ver cómo se cumplió la profecía? Éxodo capítulo 12, versículo 40 al 41. Esto dice el Señor: el tiempo en que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. ¡Qué exactitud, hermanos! ¡Qué exactitud! La profecía que Dios dijo a Abraham se cumplió 400 años exactos después de que le dijo a Abraham. Porque el cumplimiento de la profecía es exacta y es segura. El doctor Martin Lloyd-Jones es un pastor predicador galés y que fue médico en su profesión. Él dijo lo siguiente referente a la profecía bíblica. Él dijo: hoy en día los creyentes viven perplejos por lo que está ocurriendo en la iglesia y en el mundo. Esta sigue siendo la respuesta de Dios. Él no solamente sabe el curso futuro de la historia y de su propósito para la iglesia, sino que también se cumplirá todo lo que Él ha decretado. A veces puede resultar difícil interpretar la demora. Sin embargo, para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Esperen la profecía bíblica, es certera, segura y jamás ha de fallar. Nuestro Dios, mis hermanos, nuestro Dios tiene todo bajo control. Y eso es en cuanto a la veracidad de la profecía bíblica. Entonces usted puede entender y comprender, querida iglesia, que el cumplimiento y la veracidad de las profecías son verdad, porque nuestro Dios es verdad y de su cumplimiento en la profecía es exacta y segura. No hay nadie que pueda detener el cumplimiento de la profecía de Dios. Lo que Dios ha decretado, Dios cumplirá. Dios cumplirá. Y eso también fue, mis hermanos, en la profecía mesiánica. No solamente en la profecía de manera general, sino en la profecía mesiánica, Dios también ha cumplido sus promesas. Y por eso esto nos lleva a nuestro segundo punto, el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Hemos visto la veracidad, pero tenemos que ver cómo se cumplieron estas profecías respecto al Mesías. Mis hermanos, si a usted de manera personal le ha causado gran asombro saber la veracidad de las profecías, tiene que saber que el cumplimiento de las profecías respecto al Mesías, todas ellas, mis hermanos, han hallado su cumplimiento en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es asombroso.
Jesús mismo hace una declaración fascinante sobre el cumplimiento de las profecías que se cumplieron en su persona. Lucas capítulo 24, versículo 44. Jesús mismo dijo: estas son las palabras que os hablé, dijo el Señor, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Mis hermanos, el cumplimiento de las profecías mesiánicas hallan su lugar en la persona del Señor Jesucristo. Según algunos estudiosos bíblicos, más o menos ellos dicen que hay 300 profecías mesiánicas solo en el Antiguo Testamento. Alrededor de casi 300 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento. De manera, mis hermanos, recurrente, la Biblia usa, mis hermanos, las profecías mesiánicas para referirse al Mesías con ciertos títulos. Usted va a encontrar, si usted ya está estudiando el Antiguo Testamento, usted va a encontrar que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a las profecías mesiánicas que están comenzando a predecir lo que va a ocurrir en el futuro respecto al Mesías, la profecía mesiánica empieza a dar varios títulos. Hay varios títulos que le da el Mesías, que le dan al Mesías las profecías mesiánicas. Quiero ver con usted por lo menos cinco títulos que se le da al Mesías en las profecías mesiánicas. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 2, versículo 2, se menciona, mis hermanos, el término Mesías. Si usted va al Salmo 2:2, usted va a encontrarse el término que al Mesías se le llama el ungido. Si usted no sabía, cuando nosotros llamamos Mesías, utilizamos el término Mesías, estamos utilizando un término en hebreo. Y la traducción de Mesías, el significado de Mesías significa el ungido o el elegido, el ungido. Uno de los títulos que se le da al Mesías en las profecías mesiánicas, y es el título que nosotros conocemos más en la Biblia, es el Mesías. Pero no solamente se le llama Mesías en las Escrituras. En Isaías capítulo 42, versículo 1, habla del Mesías como el siervo de Jehová. Es otro título que se le da al Señor, al Mesías, el siervo de Jehová. Es el siervo de Jehová sufriente. Pero, mis hermanos, en otra profecía, en Números capítulo 24, versículo 17, se le llama al Mesías la estrella que viene de Jacob. Se le menciona como la estrella que viene de Jacob. En Isaías capítulo 11, versículo 1, se le menciona, por ejemplo, se le dice al Mesías vástago o retoño. Se dice que él sería el vástago o retoño que viene de la familia de David. Y quizás uno de los títulos más importantes, mis hermanos, que se le da en la Escritura, lo encontramos referenciado en Jeremías 23:5, donde se nos menciona que el Mesías no solamente sería el ungido, no solamente es el siervo de Jehová, no solamente es la estrella, no solamente es el vástago que tendría que venir de la casa de David, sino que se menciona que él sería un rey que reine sobre su pueblo. Entonces, fíjense, mis hermanos, cuántos títulos se le dan. ¿Y saben qué, hermanos? Todos esos títulos se cumplen en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle lo siguiente: Jesucristo, mis hermanos, es el Mesías. Jesucristo es el siervo de Jehová. Jesucristo es la estrella de Jacob. Jesucristo es el vástago de la casa de David. Y Jesucristo es el rey prometido. En Él se cumplen todas estas profecías, hermanos. En Él se cumplen todos estos títulos y los demás que podríamos ver en otras profecías mesiánicas. Es asombroso, mis hermanos. Es asombroso porque cuando tú vas a la Biblia y tú vas al Nuevo Testamento, tú te vas a dar cuenta que en la vida de Jesús se cumplieron cientos de profecías mesiánicas. Y era tan evidente, mis hermanos, para los autores que estaban escribiendo, siendo inspirados por el Espíritu Santo, cuando escribían el Nuevo Testamento, se dieron cuenta de todas las cosas que se cumplieron en Jesús. Y ellos, sin lugar a dudas, tuvieron que escribir: esto ciertamente pasó para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Quiere un ejemplo de eso? Por ejemplo, mire un ejemplo que sucedió en Jesús. Por ejemplo, suceso que sucedió. Dice la Escritura en Mateo 1, 20 al 23, que Jesús nació de una virgen. Que Jesús nació de una virgen llamada María.
Y es correcto. Pero mis hermanos, eso ocurrió para que se cumpliese una profecía. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice lo siguiente: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Sabes cuándo se escribió Isaías? 600 años antes de que esto pasase. Lo que sucedió en Jesús fue el cumplimiento de una profecía mesiánica. ¿No le parece asombroso? Y cuando Mateo, mis hermanos, que estaba escribiendo el Evangelio, estaba viendo eso, ¿sabes lo que dijo? ¿Cuál fue la conclusión de Mateo? Mateo dijo en Mateo capítulo 1, versículo 22, Mateo dijo: y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Era sin lugar a dudas, mis hermanos, sin lugar a dudas, el cumplimiento de la profecía mesiánica. Pero mis hermanos, miren todas las otras cosas más que se cumplieron en Jesucristo. Por ejemplo, mis hermanos, en Mateo capítulo 1, versículo 1, se dice que Jesús nació de la casa de David. Y ¿saben qué, hermanos? Esto no era casualidad. Este es el cumplimiento de otra profecía mesiánica. Segunda de Samuel capítulo 7, versículo del 2 al 13 dice: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Es decir, el linaje del Mesías tenía que venir de David. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo le edificaré para siempre el trono de su reino. Tenía que venir de la casa de David. Jesús lo cumplió. Jesús nació en Belén, según Mateo capítulo 2, versículo 1. ¿Y tú crees que nació en Belén así de la nada? No, es el cumplimiento de otra profecía mesiánica, mis hermanos. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Hermanos, aún el lugar donde tendría que haber nacido el Mesías ya estaba profetizado y Jesús lo cumplió. Pero tú sabes que cuando Jesús nació en Belén, el rey Herodes mandó a matar a todos los niños porque el rey Herodes quería que no se cumpliese esta profecía. Por lo tanto, el rey Herodes mandó a matar a todos los bebitos en Belén en esa fecha. Y los padres de Jesús, siendo advertidos por un ángel, lo llevaron a Egipto para salvaguardar la vida de Jesús y sus propias vidas. Pero ellos no sabían que cuando se lo llevaron a Egipto, según Mateo capítulo 2, versículo 14 al 15, también eso ya estaba profetizado. Oseas capítulo 11, versículo 1 dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Los profetas bíblicos, cuando recibieron todas estas profecías de parte de Dios, no crean que los profetas ya lo sabían. Los profetas, al igual que muchos de nosotros, quizás no entendíamos toda la profecía, porque los profetas decían: la profecía dice que tiene que nacer en Belén, pero luego la profecía dice que el Mesías tiene que ser traído de Egipto. Señor, no entendemos. ¿Cómo que va a ser de Belén y luego va a ser traído de Egipto? Bueno, en Jesucristo se cumplió todo. Jesús cumplió todas las profecías. Nació en Belén, del linaje de David, y también fue traído de Egipto. Es asombroso. Mis hermanos, no solamente eso. Miren lo que dice Mateo 21, 4 al 9. Se nos menciona que Jesús entró montado sobre un pequeño asno cuando entró a Jerusalén. ¿Y tú crees que eso fue casualidad? No, fue el cumplimiento de otra profecía mesiánica. Zacarías 9:9 dice el profeta: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgado sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. ¿Tú crees que eso fue casualidad? Fue profecía cumplida. Jesús fue crucificado con ladrones, según Mateo 27:38. ¿Tú crees que eso fue casualidad? No, ya estaba profetizado. Isaías capítulo 53, versículo 12 dice: con los fuertes repartirá despojos. Está hablando del Mesías. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús fue crucificado, tuvo que ser muerto con malhechores, con pecadores. Eso ya estaba profetizado. Y por último, mis hermanos, se nos dice por excelencia en las Escrituras, Marcos 16:6, se nos dice que Jesús resucitó entre los muertos. Y esa es la esperanza de gloria de todos los cristianos. Jesús está vivo, resucitó entre los muertos. ¿Y tú crees que eso fue casualidad? No, ya estaba profetizado que Jesús resucitase.
En el Salmo capítulo 16, versículo 10 se profetizó: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Del Mesías se dice que el Mesías no podía estar en el Seol, su alma no podía estar ahí, no podía haber corrupción, tenía que resucitar. Jesús resucitó entre los muertos. Mis hermanos, podría pasar toda la mañana, de verdad me costaría varias horas decirle cuántas profecías se cumplieron en Jesús, las profecías mesiánicas, porque mis hermanos, las profecías mesiánicas son evidencias espectaculares que separan la Biblia de otros libros sagrados. Todo el Antiguo Testamento, ley, profetas, salmos, contienen profecías mesiánicas, y todas esas profecías tienen su cumplimiento en la persona de Jesucristo. ¿Y saben qué es lo más glorioso, hermanos? Que si su corazón arde, si su corazón está ardiendo cuando le estoy leyendo estas profecías y tú estás diciendo amén, gloria a Dios, qué grandioso es nuestro Dios. Él cumple lo que promete, Él lo cumple seguro y exacto en el momento que lo determina, en el momento de la historia que Él dice. Nadie jamás frustrará sus planes, porque nuestro Dios es así. Si usted está asombrado con todo lo que Dios ha cumplido en las profecías mesiánicas respecto a Jesús en su primera venida, déjeme decirle que así también el Señor cumplirá las profecías mesiánicas referente a la segunda venida de Jesús. Porque déjeme decirle que el Antiguo Testamento también profetiza la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, escuche, dice Daniel: miraba yo en la visión de noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que nunca será destruido. Ese es nuestro Dios. Jesucristo volverá, hermanos. Jesucristo volverá, porque si Dios lo profetizó, seguro vendrá. Y aunque tardare, espéralo, dice Habacuc, porque no tardará, va a cumplirse. Esa es la profecía de nuestro Dios. Jesucristo vendrá por segunda vez, hermanos, y nosotros como iglesia iremos con Él. Hermanos, tenemos que ir terminando. ¿Cuál es la importancia de las profecías? ¿Cuál es su importancia? Porque hemos visto por qué la profecía es verdad, cuál es la veracidad de la profecía. Hemos visto cómo se cumplió las profecías mesiánicas referente a la primera venida de Jesús. Hemos visto cómo se cumplió la profecía. Pero tenemos que también ver por qué es importante que nosotros los creyentes estudiemos profecía. Hermanos, si usted hasta aquí no ha dedicado su vida a estudiar la profecía mesiánica, hermano, abrácela, estúdiela y gócese en ello. Hay gozo en estudiar las profecías, porque te puedes dar cuenta de muchas cosas de parte de Dios. Un americano, Paul N. Benward, profesor de la División de Estudios Bíblicos de la Universidad Bíblica de Filadelfia, él escribió un libro llamado Entienda la profecía bíblica de los últimos tiempos. Es un libro que actualmente estoy leyendo, me está encantando. Y ¿saben qué, hermanos? Él da dos razones importantes por qué la profecía bíblica es importante para la iglesia, es importante para nosotros. Y se la quiero decir de manera muy breve. Número uno, mis hermanos, él dice que la profecía bíblica nos recuerda que Dios es soberano. Dios es soberano. ¿Sabe qué? En un mundo que es caótico, completamente perverso, necesitamos recordar que nuestro Dios controla todo, mis hermanos, de forma soberana. En una de las canciones que estábamos cantando de Cristo mi sabiduría, declaramos algo. Él decía: Él declara el bien y el mal. No sé si usted, cuando lo cantó, no sé si usted estaba realmente pensando lo que cantaba. Él decía: Él controla el bien y el mal, el gozo y el sufrimiento. ¿Sabe qué estamos declarando en esa canción? Estamos diciendo que Él es soberano, que Él controla todo, que Él controla tanto el sufrimiento como el gozo. Él determina hasta dónde avanza el mal y hasta dónde va el bien. Nuestro Dios es soberano. Y Él cumplió todo lo que el Mesías tenía que hacer en su primera venida.
Y Él va a cumplir todo, mis hermanos, lo que el Mesías va a tener que hacer en su segunda venida. ¿Saben qué? A lo largo de la historia, cuando las personas se han visto confrontadas con la profecía mesiánica y la profecía bíblica, muchos hombres impíos han intentado levantarse para impedir la profecía. Muchos hombres intentaron hacer eso. ¿Y saben qué es lo que hace Dios cuando una nación, un rey, un gobernador o cualquier hombre o mujer se levanta para impedir que se cumpla su palabra? Dios dice: tú no eres nada. Tú no puedes impedir absolutamente nada, porque todas las naciones para mí, yo las derroco con un solo soplo, las derroco. Miren lo que dijo Isaías 40:25. Miren lo que el Señor declaró. Dijo: he aquí, las naciones para Dios le son como gota de agua que cae del cubo, como menudo del polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como ¿qué? Como polvo. ¿Hay alguien que puede impedir lo que Dios ya ha decretado? No, mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios es soberano. Nuestro Dios es el Rey del universo, que reina ahora y reina en el futuro. Y aunque Satanás en las Escrituras es llamado el Dios de este siglo, él, mis hermanos, Satanás no dictamina lo que sucede en este planeta, sino que permanece incuestionablemente bajo la soberanía de la autoridad de nuestro Dios. Como Martín Lutero decía, Satanás es el perro de Dios. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Solo Él tiene toda potestad. Satanás no la tiene. Él se la cree, pero no la tiene, hermanos. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Saben qué, hermanos? Cuando Herodes descubrió que Jesús tenía que nacer en Belén, porque déjenme decirle que cuando los reyes magos vinieron y le dijeron que el Mesías había nacido, ¿sabe qué hizo el rey Herodes? Mandó a llamar a los escribas y fariseos y les hizo buscar en las Escrituras para encontrar Miqueas, el texto que acabamos de leer hace un momento. Y ellos le dijeron: el Cristo ha de nacer en Belén porque está profetizado. ¿Y sabes qué quiso hacer Herodes? Quiso impedir que eso suceda y mandó a matar muchos niños en la ciudad de Belén. ¿Y pudo lograr matar al Cristo? No, porque nuestro Dios es soberano. Mis hermanos, Judas en su momento determinado, al ver que Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, no era lo que él pensó, y más bien, mis hermanos, lo vendió por 30 monedas de plata. Él pensó que había vendido al Cristo, pero él no sabía que en realidad eso ya estaba profetizado. Profetizado tenía que ser que uno de los discípulos tenía que traicionar al Mesías, y él no sabía que la maldad propia suya simplemente estaba siendo gobernada por Dios, estaba siendo permitida, y Dios estaba en soberanía sobre esa situación para que se cumpliese lo escrito está. Y aunque Judas vendió a Jesucristo, todo eso ya estaba en control de nuestro Dios. Satanás en la cruz del Calvario pensó que había destruido al Mesías, pensó que ya lo había herido. Pero lo que él no sabía es que Dios permitió que el avance de la maldad que Satanás estaba inculcando en los fariseos y en todos los líderes religiosos y políticos, porque Dios le permitió a Satanás llegar hasta ese punto, hasta que su Hijo Jesucristo sea crucificado en la cruz. Lo que Satanás no sabía es que Dios estaba todo bajo control y resucitó de entre los muertos. Todo eso ya estaba profetizado. Hermanos, ese es nuestro Dios. La palabra profética declara el poder de la soberanía de Dios. Nos recuerda que todo lo que Dios dijo acerca del Mesías se cumplió en Jesucristo. Y nos recuerda, queridos hermanos, que sus seguros propósitos para el futuro ya están, mis hermanos, asegurados en la persona de Jesucristo. Ni las personas, ni los reyes, ni los demonios pueden frustrar los planes del Dios Todopoderoso. Y eso nos enseña la profecía, que Dios es soberano. Nada puede impedir que se cumpla lo del Señor. Así que el Señor regresará, hermanos. Y eso, ese segundo punto que menciona el autor, Paul, él menciona que no solamente la profecía nos declara la soberanía de Dios, sino que la profecía bíblica nos recuerda que Dios es bueno. La profecía bíblica, mis hermanos, nos recuerda que Dios es bueno. Te voy a poner dos imágenes en pantalla y quiero que la mires. En primer lugar, ves la cruz del Calvario.
Y en segundo lugar, podrás ver tú a Jesucristo viniendo por segunda vez en las nubes, como declara Daniel. Y como el mismo Señor Jesús dijo, usted recuerda cuando Jesús fue arrestado, el Señor le dijo a los fariseos: y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes, en la gloria. Se va a cumplir. Ahora, ¿por qué la profecía bíblica nos dice que Dios es bueno o nos recuerda que Dios es bueno? En primer lugar, mis hermanos, la profecía bíblica y mesiánica nos recuerda la bondad de Dios porque Dios nos mostró que Él planificó todo desde antemano sobre cómo el Mesías tenía que venir a este mundo, sufrir, morir y resucitar para liberarnos a nosotros del poder del pecado y de la muerte, para darnos vida eterna a todo aquel que cree en Él. Mis hermanos, Dios planificó todo desde el inicio. Él dijo que el Mesías tenía que sufrir, tenía que morir. ¿Para qué? Para limpiarnos, para justificarnos y para lavarnos. Eso es bondad. Nosotros no merecíamos esa bondad. Yo merecía ir al infierno, usted también. Pero Dios profetizó que el Mesías tenía que hacer todo esto para darnos libertad. En segundo lugar, mis hermanos, Dios nos recuerda a través de las profecías bíblicas y mesiánicas su bondad, porque nos recuerda que no solamente Él vino en su primera venida, sino que también va a venir en la segunda venida. Y en esa profecía Él ha escrito el capítulo final de la maldad y el sufrimiento. Mis hermanos, en la segunda venida ya hay un capítulo final al pecado. Si usted es una de las personas que cuando abre o cuando prende la televisión y usted ve las terribles noticias cada mañana y usted se pregunta: ¿hasta cuándo va a terminar esto? Déjeme decirle algo, querido hermano. En este lado de la gloria va a seguir eso. No hay político humano que va a poder eliminar la corrupción del ser humano. No existe. Pero el Señor prometió que el pecado y el sufrimiento tendrán un capítulo final en la historia. ¿Y cuándo será? Cuando el Señor Jesucristo regrese a reinar en gloria. Ahí viene el capítulo final. Mi hermano, si esta vida y este mundo fuera todo lo que hay o lo mejor que se nos pueda acontecer, tendríamos el derecho de cuestionar la idea de que Dios es bueno y misericordioso. Pero no, la profecía mesiánica para el futuro nos recuerda que Cristo volverá a reinar por toda la eternidad. Y el apóstol Pablo, mis hermanos, que soportó increíbles adversidades, sufrimientos y problemas, él dijo lo siguiente, y espero que esto lo abrace y diga un gran amén. Él dijo: pues tengo por cierto, dijo Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que de nosotros ha de manifestarse. No son comparables con la gloria venidera. Todo lo que usted pasa aquí, todo lo que usted ve aquí en este lado de la gloria, no es comparable con lo que vendrá en el futuro. Si usted es creyente y espera al Señor Jesucristo reinando en gloria, Él volverá. La profecía anuncia fuertemente que Dios es un Dios que es bueno. ¿Tiene importancia este aspecto doctrinal de la profecía mesiánica para nuestras vidas? Sí, rotundamente sí. Y Dios quiere que conozcamos muchas verdades de lo que Él cumplió en Jesucristo y de lo que Él seguirá cumpliendo en el futuro a través de Jesucristo. Quiere que estas verdades, querida iglesia, nos transformen ahora mismo en el presente. El Señor quiere que nos asombremos de las admirables profecías mesiánicas. Él desea que la verdad profética transforme nuestro modo de pensar, nuestro modo de comportarnos y nuestra manera de verlo a Él. Él es el Señor, Dios soberano, y regresará. Por eso, hermanos, nosotros cuando cantamos: yo espero el mañana y un futuro, porque Él vive. No sé si se dio cuenta cuando cantamos eso. ¿Por qué Él vive? Yo espero el mañana. ¿Por qué? Porque esperamos en las profecías, porque esperamos de que Él regrese. Y todo lo que Él hace en el futuro a nosotros nos asombra y nos hace vivir ahora en el presente. Vamos a orar. Vamos a orar. Por favor, usted levante una oración de gratitud al Señor. Levante una oración de gratitud a Dios. Y dígale: Señor, me asombra tu palabra. Me asombra, Señor, todo lo que tú haces y seguirás haciendo. Porque tú eres un Dios que es soberano. Eres un Dios, Señor, increíble. Eres un Dios fuerte. Eres un Dios que cumple tus promesas. Eres un Dios que no es hombre para mentir. Señor, me asombra lo que tú hiciste en la persona del Señor Jesucristo. El Verbo se hizo carne.
Y cuando el Verbo se hizo carne, cumpliste todas las profecías mesiánicas que estaba profetizado. Y eso me hace ver, Señor, tu soberanía y tu bondad. Enviaste a tu Hijo Jesucristo, preanunciado por los profetas, preanunciado desde antemano en tu palabra, para que a través de Él yo hallase vida eterna en Él. Y te doy gloria y honra por eso, Señor. Pero a la misma vez, Padre, me hace recordar que en tu segunda venida, cuando envíes a Jesucristo por segunda vez, viene a reinar en gloria. Y es la esperanza que todo creyente tiene. Cuando esperamos en tus profecías, no se turba nuestro corazón, porque sabemos que el futuro ya está seguro, porque sabemos que ya no hay temor, ya no hay sufrimiento en el futuro. Por eso que podemos esperar en ti, por eso que podemos esperar el día de mañana, porque Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, fiel y verdadero, viene por segunda vez.